Este es el curso que buscaba acciones para trabajar con pacientes depresivos. Que yo me acuerdo que por petición de uno de los cursos estaba preguntando ya lo que es la intervención. ¿Eran Sí, ustedes? claro. Ya, perfecto. Entonces, gracias por hacerme acuerdo. Entonces, antes de seguir con los siguientes temas, nos vamos a ir a la misma guía, pero no en el esquema principal, sino nos vamos a ir a la depresión. Aquí está. ¿Ya? Bueno, hay varias maneras de abordar la depresión. En el abordaje de la depresión hay aspectos más asistenciales. Cuando digo asistencial, estamos hablando de que el sujeto necesita que otro lo asista, ¿no? Como por ejemplo, hay ciertos cuidados que tienen que ver más con cuidados paliativos, pero referentes a esta necesidad de que el otro no es funcional, ¿no? Imaginémonos que sea un paciente depresivo que está pasando por, no por una anedonia, que es el deseo mutilado, ¿no? Una persona sin deseo, sin ganas de hacer nada. Hablemos de una atimia, ¿no? A significa sin y timia o timio vendría a ser lo que son las emociones, ¿no? Sin emociones, abulia, sin movimiento. Entonces, si tenemos esto, esta es la timia y la abulia, y esta persona no puede ni siquiera asearse por sí sola, obviamente va a tener este cuidado asistencial, ¿no? Que en muchas ocasiones lo saben dar el auxiliar de enfermería o el enfermero. También hay que identificar que en estos espacios de atimia y abulia, los pacientes no pasan al acting out de quitarse la vida. Simplemente ellos están como que en una nublación, en un espacio, en su propio mundo, por así decirlo, que les genera un poco ese impacto o esa reticencia o ese alejamiento, por así decirlo, a una actividad específica que ellos tenían en algún otro momento de su vida, ¿ya? Ahora, ¿qué se puede hacer allí? Si ellos están en este nivel de depresión, no se puede hacer mucho más que el cuidado asistencial, ¿no? De ver que coman, de que tomen el suero, de que se pongan el suero, perdón, que estén atendidos. Pero si ellos ya van saliendo de la timia y de la bulia, ¿ya? Ellos se van recuperando y ya empiezan a tener algún tipo de razonamiento, la culpa los invade, se dicen frases y se repiten el dolor, ¿no? O simplemente están callados, pero ya tienen esta autonomía de emociones, de pensamientos, allí ya se puede trabajar un poco, ¿no? Allí se puede ayudar un poco al paciente a que esos pensamientos que le generan más depresión, hacer una modificación de pensamientos. Esa es una de las formas, ¿no? Obviamente siempre con estas habilidades de comunicación que hablaba en la guía en una primera instancia, y estas habilidades de comunicación es importantísimo que no las sienta el interlocutor como suyas, ¿no? Sino más bien entrar en ese proceso empático donde el otro se sienta escuchado, más allá de que tú sientas que hablaste bonito. Lo que trato de decir es que el otro, el paciente, sienta que está siendo escuchado. ¿Y cómo te das cuenta de que existe la empatía entre ustedes? Normalmente cuando hay empatía entre dos personas, siempre sin querer en la conversación empezamos a imitar los movimientos del que está al frente, ¿no? Del interlocutor, por así decirlo. Entonces eso es un indicador que esa persona, al imitarte en tus movimientos, está tomando mucha atención en lo que estás haciendo. Eso es una manera de evaluar la comunicación efectiva, ¿no? Entre otras cosas, bueno, ya identificando cuáles son esos pensamientos que le generan este shock, este impacto emocional, ustedes empiezan a debatir ese pensamiento generando un pensamiento nuevo. Y este pensamiento nuevo obviamente va a hacer que estos episodios disminuyan, ¿no? Ahora, también hay que identificar que a veces lo que nos genera estos afectos depresivos son los hábitos, a veces los estigmas, las conductas. Entonces también un cambio de hábito nos puede cambiar este tipo de episodios, ¿no? También hay que hacer una evaluación psicosocial emocional. ¿A qué me refiero con eso? No sé si ustedes han escuchado una frase donde dice que quizás no eres tú el problema, sino
las personas con las que estás rodeada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que a veces uno tiene una fijación por el dolor. Eso se llama goce psicológico. El sujeto está pasándola mal, pero prefiere quedarse ahí, pasándola mal. No busca un cambio. Por ejemplo, tiene su mejor amiga, pero esa mejor amiga es una amiga que la envidia mucho y siempre le hace sentir mal, siempre la quiere hacer quedar mal, pero nunca la deja, siempre sigue siendo su amiga. Entonces hay un tema de la simbiosis, de búsqueda del dolor, de no querer salir de esa rutina que me genera un problema psicológico. Entonces es importante generar estos hábitos conductuales que sean más saludables, identificar a través de ciertas matrices que nos pueden ayudar un poquito a identificarnos, a conocernos y empezar a tomar actitudes positivas y que nos ayuden a este cambio del ambiente, ¿no? Si, cuando yo digo perspectiva psicosocial, significa que el aspecto social está afectando y este sujeto no está haciendo nada para cambiar su aspecto social, ¿sí? O, por ejemplo, puede ser una persona que tenga muchas habilidades, pero en su trabajo no le toman en cuenta, ¿no? Y la tratan mal y tratan de que no surja. Esa persona puede estar 20, 30 años en ese mismo trabajo y nunca cambia, nunca emprende porque no se cree capaz, no conoce sus habilidades. Entonces, en muchas ocasiones nosotros nos fijamos en una postura que no es saludable, simplemente por miedo a lo desconocido y también por desconocer, ¿no? Desconocer las habilidades propias, desconocer entre otras cosas más. ¿Esto qué tiene que ver con la depresión? Esto tiene que ver con la depresión, con los aspectos que generaron en el tiempo este episodio depresivo. Si bien es cierto, obviamente para que una persona esté con un trastorno depresivo o esté con un episodio depresivo, tuvo que haber pasado un sinnúmero de cosas, un sinnúmero de situaciones que le generaron ese malestar, ¿sí? Que ya es como cuando tenemos un vaso y gotita a gotita se empieza a llenar, ¿no? Imaginémonos que cuando ese vaso está lleno ya le podemos poner el título de depresión, ¿sí? Episodio depresivo, grave, leve, moderado o un trastorno. Obviamente también existen aspectos interpersonales que pueden hacer que estos sujetos sean mucho más sensibles y frágiles a ciertas actividades. Acuérdense que cada uno de nosotros gestiona sus emociones de manera distinta, ¿no? Puede ser que a una persona le gusta que lo reten, que le digan, yo puedo hacerlo mejor que tú, entonces la otra dice, no, yo puedo hacerlo, y tratan de competir entre dos. Entonces hay otro tipo de personas que si ustedes le ponen ese carácter competitivo, lo que hace es decir, bueno, hazlo tú, yo no quiero competir. Entonces, cada sujeto es distinto y a cada sujeto le afecta de manera distinta cada uno de estos eventos, ¿no? Algunos les generan aspectos positivos y otros les generan aspectos negativos. Y dadas esas circunstancias, nosotros podemos decir que a lo largo de la historia vamos a encontrar pacientes que han sido con episodios depresivos por causas generadas en el ambiente y otros por causas generadas no extrínsecamente, sino intrínsecamente, ¿no? Por cuestiones de personalidad. Cuando ya tenemos eso identificado, vamos a tener una claridad para trabajar el manejo, mejor dicho, el manejo y el tratamiento. Y las intervenciones psicosociales, y bueno, en el caso de las intervenciones farmacológicas con los médicos. No sé si quedó allí un poco claro. Vamos con, ¿qué iban a decir? ¿Iba a decir algo? Como que escuché que alguien iba a hablar. No, profe, iba a decir que sí, ahí estoy entendiendo. Ok, ya. Ahora, vamos primero con esta parte de la evaluación, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer es descartar posibles trastornos físicos. Ahora, ¿por qué descartar trastornos físicos? Voy a poner un ejemplo con el tema de un familiar que justamente tiene el problema de fibromialgia, se llama. Tiene fibromialgia y le mandaron a tomar unas pastillas para la fibromialgia que le generaba lo que yo les comentaba, ¿no? Episodios depresivos.
Y ella decía, dice, Karina, no sé qué me pasa, pero a veces me siento como una muchacha de 15 años, así que tiene las emociones todas desbordadas. Y en momentos me da una tristeza como que quisiera salir corriendo y tirarme como que me da una angustia y que quisiera tirarme de un tercer piso, cuarto piso. Y le digo, ay, qué extraño, ¿no? Y le pregunté sobre los medicamentos. Entonces, en ese momento, ahí decía en las contraindicaciones de los medicamentos, precisamente ese tipo de sensaciones, ¿no? Que cuando es así, el paciente debe dejar de tomar ese medicamento y cambiarlo por algún otro medicamento o aminorar la dosis. Entonces, ¿qué pasa? La fibromialgia es una enfermedad que tiene un componente psicológico donde estas personas tienen el umbral del dolor muy alto, ¿no? Y cuando le dan las crisis, empiezan a sentir estos dolores también, ¿no? Y esta medicación le ayuda un poco a regular este aspecto hormonal, y que de alguna u otra manera también se lo desregula, ¿no? Porque le genera estas emociones fuertes, ¿no? Descarte la existencia de antecedentes de manía, porque puede ser un maníaco depresivo y ahí se trabaja de otra forma. Descarte las reacciones anormales de una pérdida importante reciente. O sea, ¿qué pasa? Cuando hay una pérdida importante reciente, puede llegar a ser solo un episodio, ¿sí? ¿Y por qué acá estamos en el tema de la existencia de manía? Porque puede ser un maníaco depresivo que se trata de otra manera. Y estos posibles trastornos físicos puede ser que algún tipo de medicación le esté causando este episodio depresivo, ¿no es cierto? Ya vamos a encontrar 3 protocolos de manejo, que es el de depresión, el episodio depresivo en el trastorno bipolar y grupos especiales en la población. Vamos aquí. No sé si me puedes ayudar, Emilio, leyendo las manifestaciones comunes de la depresión. Ya, dice, múltiples síntomas físicos persistentes sin causa clara, escasa energía, fatiga, alteraciones del sueño, tristeza o estado de ánimo deprimido persistentes como ansiedad, pérdida de interés o placer en actividades que son normalmente placenteras. Ya. A ver, siga. Ya, dice, ¿tiene la persona depresión? ¿Ha tenido la persona al menos uno de los siguientes síntomas básicos de la depresión durante al menos 2 semanas? En este caso sería estado de ánimo. Este tipo de preguntas, para que entender un poquito más la guía, este tipo de preguntas son preguntas que se hace uno, ¿sí? Y que también puede hacérselas al paciente. Por ejemplo, la primera pregunta que dice, ¿tiene la persona depresión? Esa es una pregunta interna, ¿no? Como al momento de ver signos y síntomas, los que están arriba, cuando tú ves esos indicadores ya puedes pasar a hacer ese análisis, te preguntas si hay depresión y después le puedes hacer una pregunta al paciente, ¿no? Le has preguntado que si tiene al menos uno de esos síntomas. Entonces le preguntas, de una, ¿ha estado de ánimo deprimido de manera persistente? Ahí le preguntas. Marcada la disminución o encuentras el estrés más marcado o el placer a realizar tus actividades han disminuido en este tiempo. Entonces, esas preguntas, cuando esta persona cumple estos indicadores, podemos pasar a la siguiente fase. Pero es importante entender que la guía no está hecha con preguntas. Nos da los indicadores para nosotros hacer la pregunta. ¿Sí me explico? Las preguntas que salen en el cuadrito son para que nos cuestionemos nosotros, ¿sí? De manera interna y después desarrollar las preguntas en el paciente. Entonces, por ejemplo, imaginémonos que ustedes tengan impresa la guía y la tengan como su Biblia, ¿no? Entonces, en ese momento, ustedes pueden agarrar la guía y hacer la pregunta que se acerque un poco a esta pregunta general, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, si ha tenido al menos uno o solo son 2 síntomas, entonces si ha tenido uno o los dos, seguimos con el mismo protocolo. Si no, lo que vamos a pensar es que no es depresión. Continúe.
Ya. ¿Tiene o tuvo la persona varios de los otros síntomas siguientes durante al menos 2 semanas? Alteración del Sí, sueño y dormir. ¿Leo todos o no? todas, por favor. Ya. Cambio significativo del apetito o el peso, disminución o aumento. Creencia de que carece de méritos o de una culpabilidad excesiva. Fatiga o pérdida de energía, disminución de la concentración, irritación, agitación observable o inquietud física. Habla o se mueve más lentamente de lo usual. Desesperanza, pensamientos o actos suicidas. Miren, esta pregunta es una pregunta que hace que el sujeto se alargue, ¿ya? Entonces sí es importante decirle, bueno, poderle preguntar al paciente, puedes decirle, voy a enlistar un sinnúmero de síntomas y usted me indica si ha tenido estos síntomas y cómo se han manifestado. Entonces, si usted les dice alteraciones del sueño, y ellos tienen que responder, sí, el día de ayer no pude dormir, anteayer tampoco, etcétera, no dejarlo que él hable. Solamente en esta pregunta, muchas ocasiones te puedes demorar 20 minutos, 25, 30 minutos, ¿no? Para el acompañamiento. Es más, si yo les hago, bueno, alguno de ustedes, chicos, ¿alguno de ustedes ha sentido algún tipo de tristeza o depresión para hacerle la entrevista con la guía? Como ejemplo. Profe, yo viendo, buenas noches, profe. Ya viendo todo de lo que es la depresión así más detalladamente, creo que he pasado por todo, casi la mayoría de lo que está ahí. Bueno, entonces quizá para la próxima clase podemos hacer un roleplay, porque veo ahorita está viendo la hora y creo que falta un poco tiempo, entonces podemos hacer un roleplay cómo utilizar la guía con el paciente, ¿no? Entonces, podemos hacerlo para esa próxima clase, para que ustedes sepan cómo se maneja la guía, ¿no? Es más, ¿ustedes en qué año están? Quinto semestre. O sea, les toca el PIS. El sexto semestre ustedes tienen en el proyecto integrador de saberes la intervención. Entonces yo estaba proponiéndole a los compañeros de ese semestre que hagan telemedicina, ¿no? O un acompañamiento porque no van a poder hacer en población. Entonces allí ustedes podrían aplicar la guía, ¿no? A través de ese acompañamiento y siguiendo las preguntas y haciendo ese trabajo asistencial. Pero bueno, también hay que ver cuál va a ser la temática general del PIS. A la final les serviría de mucho este tipo de acompañamiento, ¿no? Seguimos. ¿Tiene la persona considerable dificultad en el funcionamiento diario en el ámbito personal, familiar, social, educativo, ocupacional o de otro tipo? También 20 minutos más. Ya. Considere la posible existencia de depresión. Si esto también afecta en estas áreas, obviamente ya sería la depresión. Y cuando nosotros ya consideramos que es depresión, el consejo clínico es que una persona con depresión puede tener síntomas psicóticos, como delirios, alucinaciones. Si están presentes en estos síntomas, debe adaptar el tratamiento para depresión. Consulte a un especialista. En este caso, lo que yo les decía en antes, que se llama depresión psicótica. ¿Y cómo se dan cuenta? O sea, pregúntenle al sujeto si tiene ciertas ideas irracionales, como por ejemplo que escuche voces o que sienta que le habló, qué sé yo, algún muertito o cosas por el estilo, ¿no? También es importantísimo que le pregunten que si las voces las escucha adentro o afuera. Siguiente. Ya. Hay otras explicaciones posibles de los síntomas. Es una enfermedad física que puede asemejarse a la depresión o cerebrarla. Hay signos y síntomas que sugieren la presencia de anemia, desnutrición, hipotiroidismo, alteraciones del estado de ánimo, por el consumo de sustancias y efectos secundarios de medicamentos, por ejemplo, alteraciones del estado de ánimo por el consumo de esteroides.
Exactamente, lo que les decía, ¿no? A veces puede ser anemia, puede ser desnutrición, hipotiroidismo. Entonces sí es importante identificar cuál es esa etiología de la enfermedad, que nos va a dar la causa real, que nos va a hablar un poco de cómo se manifiesta esa problemática, ¿no es cierto? Si esto cumple, si cumple ya sabemos que tiene depresión, ¿no? Si etiológicamente cumple este parámetro que tiene que ver con una medicación, que tiene que ver con alguna enfermedad, patología asociada, lo que tienen que hacer es tratar la enfermedad física, ¿no? Tratar la diabetes, tratar los esteroides, etcétera, ¿no? Si persiste a pesar de que se trató el aspecto físico, a ver, si persisten los síntomas, depresivos después del tratamiento, depende, ¿no? Si no persisten, bueno, ya se curó, pero si persiste, pasamos a la siguiente fase, la siguiente parte de la guía, que puede ser que este sujeto tenga antecedentes de manía, sea un maníaco. Continúe. Hay antecedentes de manía. Se han presentado simultáneamente varios los siguientes síntomas, con una duración de al menos una semana y con gravedad suficiente para interferir considerablemente con el trabajo y las actividades sociales o para requerir hospitalización o reclusión. En este caso tenemos elevación del estado de ánimo o irritabilidad, disminución de las necesidades del sueño, mayor actividad, no alcanzo a ver. Voy a acercar un poquito, profe. Ahí sí. Sentimiento de mayor energía. La persona habla en demasía o con gran rapidez. Comportamientos impulsivos o imprudentes, como gastar dinero excesivamente, tomar decisiones importantes sin reflexionar y cometer indiscreciones sexuales. Pérdida de inhibiciones sociales normales que da lugar a comportamientos inapropiados, se distrae fácilmente, muestra una autoestima exacerbada sin una justificación real. Bueno, hablando de los aspectos maníacos, ¿no es cierto? Sí, es importante identificar, por ejemplo, hubo una discusión, ¿no? Con un estudio de caso donde, en este caso, la psiquiatra creo que había generado y desarrollado vínculos con este paciente y en el momento de generar esos vínculos perdió objetividad su diagnóstico y bueno, a la final primero le puso diagnóstico de psicosis, después le puso diagnóstico de manía, maníaco depresivo y a la final el verdadero diagnóstico es que era borderline, ¿no? Entonces, este sujeto necesitaba ese acompañamiento porque a la final lo que buscaba era tener agresiones sexuales con el personal de salud, ¿no? Casi abusa sexualmente a una niña que era hija de una enfermera. Entonces, eso fue en Quito y que de alguna manera sí generó ese impacto por este mal diagnóstico, ¿no? Era una persona que no debió haber estado con todas las libertades que le estaban dando como paciente voluntario, como un paciente que iba avanzando en su proceso aparentemente de una manera correcta, pero en realidad era muy peligroso ese paciente, ¿no? Pero obviamente sí se detectaron estos episodios maníacos. Bueno. Ok, continúe. Está presente alguno de los síntomas siguientes: ideación suicida, creencia de que carece de méritos, síntomas psicóticos, habla o se mueve más lentamente de lo normal. Ya bueno, si encontramos en bueno, vamos con esta parte de aquí.
Si encontramos que sí, es probable que sea un episodio depresivo en trastorno bipolar o maníaco depresivo, que es lo mismo. ¿Cuál es el consejo clínico? Las personas con un episodio depresivo con trastorno bipolar corren el riesgo de padecer manía. El tratamiento es diferente del usado para la depresión. Se debe aplicar el protocolo 2. Entonces, si es así, te mandan al paso número 3. Pero en este caso, si es no, vas al siguiente paso. Profe, una pregunta. Cuando dice se carece de ay, que era de mérito, ¿eso se refiere a? ¿Cómo de mérito? Hay una parte que dice, déjeme ver, yo la capturo ahorita, que dice que cuando la persona carece de mérito, en una de las preguntas, déjeme ver, creo que está en la anterior. Léelo nuevamente. Todo. Es que estoy buscando la... Está más abajo, profesor, en el cuadrito de más abajo. Ahí. Ahí. Sí, ahí dice creencia de que carece de méritos. ¿Dónde? En el Abajo. cuadro de... No, arriba. En el cuadro que está ahí. Ya. Vamos viendo. Miren, pero para entender ese cuadro, primero tienen que darse cuenta que cuál es el patrón que sí cumple, ¿no? El patrón que cumple es que ha sufrido una pérdida importante, en este caso es el duelo por el fallecimiento de un allegado dentro de los últimos meses. Hablamos de los duelos también pueden ser laborales, ¿no? ¿Qué pasa después de este duelo? Hay que entender que está presente también los síntomas en medio de este duelo, la ideación suicida, la creencia que carece de méritos, o sea que esa persona que está pasando por esta tristeza, por así decirlo, que no cree en sus méritos, que carece de méritos. Síntomas psicóticos, habla, se mueve más lenta de lo normal, entonces después de esta pérdida significativa, que sí cumple el parámetro, hay que identificar si en medio de la pérdida está teniendo ideación suicida, él piensa que no vale, y síntomas psicóticos, y habla y se mueve lentamente. Si es sí, es probable que sí sea depresión. Si es no, tiene la persona, quizá no tenga antecedentes de depresión. Si es sí y tiene depresión, vamos al punto 3, que cuáles son los trastornos más recurrentes, ¿no? Investigue si existen trastornos mentales recurrentes conforme al esquema principal y vaya al esquema principal. Entonces, los protocolos, cuando hablamos del protocolo, estamos hablando del ítems de cómo manejar esa enfermedad. Tenemos en medio del manejo cómo sería este manejo para protocolos de depresión y para protocolos de depresión en el trastorno bipolar o depresión psicótica, ¿no? En este caso también podría ser un tipo de maníaco depresivo, ¿no? Un trastorno maníaco depresivo. Continúe. Lea aquí en el de la depresión. Ya. Proporcione psicoeducación a la persona y a sus cuidadores. Reduzca el estrés y fortalezca los apoyos sociales. Promueva el funcionamiento adecuado de las actividades diarias y en la vida de la comunidad. Considere la administración de antidepresivos. Si es factible, considere la derivación del paciente para que reciba alguno de los siguientes tratamientos. Tratamientos psicológicos breves, activación conductual, terapia cognitivo-conductual, terapia interpersonal y orientación para la resolución de problemas. No trate los síntomas con tratamientos ineficaces, por ejemplo, inyecciones de vitaminas. Efectúe un seguimiento periódico. Perfecto, no sé qué pasó.
Ya. Continuemos. Periódico, ya. Bueno, hasta aquí nos quedamos porque ya estamos ya terminó la hora. Sí quiero que para la próxima clase vayan trabajando ya lo que es el manejo. Vamos a continuar con la depresión y también voy a tomar los otros aspectos de la guía, ¿no? Acuérdense que la lección que yo esperaba que hoy día como que den todos lección sobre ese primer parámetro de manera general. Entonces vamos a avanzar primero en la próxima clase, voy a tomar las lecciones y de ahí vamos con esta clase que ahorita estamos viendo de la depresión, ¿no? ¿Sí? Chicos, ¿me Listo, escuchan? profe. Ya, pues chao, chicos. Chao, profe.